El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo cuarto del tiempo ordinario. Y seguimos con la catequesis que nos ha presentado el Evangelio de Marcos. Este Evangelio es sorpresivo para nosotros porque Marcos es muy directo para presentar a la persona de Jesús. Tan directo que choca justamente al leerlo, porque es muy brusco para decir las cosas. Si Marcos escribiera en este tiempo, las generaciones dirían: es mala sangre, porque somos una generación de cristal. Pero es sabroso escudriñar a San Marcos. Marcos quiere iniciar el Evangelio centrando, como lo hemos dicho los últimos 3 domingos, ¿quién es Jesús? Quiere romper con ese secreto mesiánico de la persona de Jesús. Recuerde que el secreto mesiánico es demostrar quién era el Mesías allí al pie de la cruz. Y Jesús, según los evangelios, cada vez que dirigía la palabra a la comunidad, cada vez que se hacía un milagro, Jesús le decía: no se lo digan a nadie. Todavía no. Es decir, que Jesús era muy prudente con los discípulos para que ese secreto mesiánico no saliera a la luz. Pero Marcos quiere que ya se sepa. Entonces va a usar un episodio utilizando también el género literario, el episodio del endemoniado.
que en otros evangelios también aparece de otras formas. Y va a colocar el contexto en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? El lugar de oración. Era donde se reunían los judíos para exaltar a Dios, para honrar a Dios, para adorar a Dios y para elevar oraciones a Dios. Era su templo, la casa de Dios. Entonces, algunos rasgos y algunos detalles que rescatar del Evangelio. Uno, Jesús es fiel a la tradición. Jesús cumple con lo que la ley manda. ¿Y qué decía la ley? El sábado es para el Señor. ¿Qué decía? Y eso lo tenía claro. Cuando llegaba el sábado, Jesús iba derechito a la sinagoga. Para nosotros los cristianos, el día del Señor, ¿cuál es? El domingo, el día de la resurrección. Por eso venimos a misa el día domingo. Dígale que tiene al lado, deja de ser flojo, ven a misa los domingos. Para cumplir la ley. Pero luego hay algo más. Dice que Jesús era fiel allí y llegó a la sinagoga. Y cuando estaba en la sinagoga se da el episodio de un endemoniado. ¿Usted sabe qué es un endemoniado? ¿Cómo? Tiene un espíritu. Yo tengo un espíritu. Y yo no me considero endemoniado. Ah, bueno, ahora sí. Él dice que un endemoniado es alguien que tiene un espíritu malo. Levanten la mano los que tienen un espíritu malo. Ninguno. Ah, pero si les gusta hacer maldad. Yo voy a comenzar a decir cosas, usted no levante la mano para que no lo veamos, ¿verdad? Y nuestros ojos humanos no caigamos en el juicio. Pero usted va a decir sí o no en su corazón. Usted dice mentira. Usted dice grosería. Usted ha montado cacho. Usted ha tenido malos pensamientos. Ha cometido actos impuros. Usted habla mal de la gente. Usted critica, usted es flojo, usted es soberbio. Vuelvo a preguntar. Levante la mano los que tienen un espíritu inmundo en su corazón. Tenemos una gran lucha espiritual. Tenemos el Espíritu de Dios por la gracia del bautismo. Pero también en nosotros hay maldad. Escuche bien, somos buenos desde la obra de la creación. Cuando Dios creó al hombre, dijo, muy bueno. Por lo tanto, en el corazón del hombre hay bondad. Está el bien. Pero también el mismo hombre causó que el espíritu inmundo entrara en él. ¿Con qué? Con la desobediencia. Se llama pecado. ¿Sí o no? Ok. Todo cristiano tiene una lucha espiritual. Desde que queremos ir al cielo, desde el momento en que deseamos la santidad, desde el momento en que decimos, yo quiero portarme bien. ¿Usted ha dicho alguna vez eso? Yo quiero portarme bien. Yo quiero hacer las cosas bien. Y si usted dice que quiere hacer las cosas bien, es porque está haciendo las cosas. Ajá.
Ahora sí entendemos. Dice el texto que Jesús llegó a la sinagoga, casa de oración. Era el lugar para adorar a Dios. Y allí se encontró un espíritu inmundo, como hoy nos hemos encontrado nosotros. No necesitamos cacho, aunque algunos los tengan. No necesitamos una cola y un tenedor para saber que en nosotros hay cosas de maldad. Y que dentro de la iglesia también vamos a encontrar espíritu inmundo. Eso es para que usted se quite de su cabeza de que en la iglesia va a encontrar personas perfectas y santas. Porque hay gente que dice, yo voy a la iglesia porque es que allí hay gente buena. Ahí todos se aman y todos se quieren. Eso es mentira. Dentro de la iglesia está lo peor del mundo. La miseria más baja del mundo está dentro de la iglesia y se llama pecadores, que somos todos, hasta el cura, todos. La iglesia es la gran clínica y hospital de los pecadores. ¿Estamos claros en eso? Porque tenemos que estar claros en eso. Si tenemos un concepto de perfección, no lo va a conseguir. El único perfecto es Dios. Dice el texto que llegando Jesús a la sinagoga aparece el espíritu inmundo. Hasta ahí quiero hablar sobre el espíritu inmundo, porque quiero irme a lo que San Marcos quiere mostrar en este evangelio. Para la época de Jesús, un endemoniado tenía una enfermedad. Era vista como enfermedad. Una persona que no se puede describir en el tiempo porque no había la medicina avanzada, no se le podía decir qué era lo que tenía, entonces hay algo extraño en él. Toda enfermedad la veían como una causa de pecado, porque pecó mucho, se enferma mucho o sufre mucho. Entonces, ¿qué hace San Marcos con este texto? Va a aclarar a los escribas y fariseos realmente el poder del Mesías. ¿A qué vino el Mesías? Por eso presenta el endemoniado y lo presenta con esa realidad, con la doctrina de que ¿quién tiene el poder de curar? ¿Quién tiene el poder de perdonar pecados? ¿Quién tiene el poder de liberar? Eran signos mesiánicos. Le presenta el endemoniado y el endemoniado, según el texto, habla entre singular y plural. Pero dice una frase que dice, ¿qué vienes a hacer con nosotros? A destruirnos. Esa frase hay que escudriñarla, hay que meterse, sí, creo que con esa frase se puede hacer hasta un retiro. Solamente es una pregunta. ¿Qué vienes a hacer con nosotros? ¿Qué viene a hacer Cristo al mundo? ¿A destruir el mal? ¿A destruir la enfermedad? ¿A destruir la esclavitud? ¿Qué vienes a hacer?
Y luego remata con una afirmación que pone en los labios del endemoniado. Sabemos que eres el Santo de Dios, que eres el ungido. Por eso Marco coloca esa frase allí. ¿Para qué? Para que los oyentes sepan que ese hombre que está parado en la sinagoga, que está explicando las Escrituras, no es cualquiera. Es un gran maestro y profeta, Mesías. Por eso los fariseos rápidamente dicen, ¿y con qué autoridad está hablando? Porque era coherente en lo que decía. Porque sus palabras ayudaban, que es lo que se busca en un profeta, en una persona de autoridad. La persona de autoridad no es la que grita, no es la que se impone, no. La persona de autoridad es la que te ayuda a crecer. Un maestro dentro del salón de clase es la persona de autoridad. ¿Por qué? Porque su conocimiento y su metodología permite que los niños, adolescentes, crezcan. Persona de autoridad. Una mamá, un papá, es autoridad en su casa. ¿Por qué? Porque sus decisiones van a facilitar que sus hijos crezcan. Es decir, que la autoridad de Jesús es un impulso al crecimiento, es el impulso a la dignidad, de rescatar de lo que, donde estamos, en el lugar que estamos, para exaltarnos. Eso es lo que hace la autoridad de Cristo. Y eso se lo critican a Jesús. ¿Con qué autoridad está hablando en la sinagoga? ¿Por qué un alcalde es una persona de autoridad? ¿Cómo? Elegido, ¿no? Yo he visto trampas. Con el término que yo les acabo de dar, ¿por qué el alcalde es autoridad? Porque es la persona responsable de hacer crecer el municipio. Y eso le da autoridad. Nosotros tenemos autoridad. ¿Ustedes tienen autoridad? Digan que sí, por lo menos en su casa. Autoridad. Jesús habla con autoridad. ¿Con quién? Con el demonio. No dialoga con el demonio. No se pone a echar cuento con el demonio. Sino que al escuchar al demonio, ¿qué quiere de nosotros? Él inmediatamente dice, cállate. ¿Por qué cállate? Porque el demonio había anunciado que él era el Santo de Dios. Término que se le iba a dar al Mesías, al ungido. Cállate, no es la hora, no es el momento en que mi identidad salga a flote. Cállate. Estamos iniciando el Evangelio. Si estuviéramos capítulos más adelante, la cosa cambia. Pero estamos iniciando el Evangelio. Cállate, sal afuera. Y listo. Habló una sola vez. Yo siempre le he dicho a los papás, a las mamás, acostúmbrese a hablarle a sus hijos una sola vez. Con autoridad. Más nada.
Ay, Padre, eso es difícil. Bueno, yo aquí no puedo hablarle de metodología de autoridad, pero acostúmbrese a hablar una sola vez y a tomar decisiones una sola vez, sin pataleo, sin mirar para atrás. Tomé la decisión, por ahí voy para adelante. Tenemos que aprender a hacer eso. ¿Qué hizo el espíritu inmundo según el texto? ¿Qué hizo? Cuando Jesús le dijo, sal, hable duro porque yo soy sordo. Retorció todo el cuerpo y echó un grito. Levante la mano los gritones y las gritonas que tenemos en la casa. Yo siempre he considerado que el grito es una acción demoníaca. Siempre lo he considerado. Dígase para adentro, tengo que dejar de gritar, tengo que dejar de gritar, tengo que dejar de gritar, tengo que dejar de patalear. ¿Cómo serán los monaguillos en sus casas cuando ustedes los mandan? ¿Cómo son sus hijos en su casa cuando usted le habla? Patalean, chillan, se retuercen. Esos son espíritus de la flojera, de la soberbia y de otros muchos más pecados. Entonces vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a liberarme de los espíritus inmundos. Estos espíritus inmundos modernos, porque Satanás sigue manifestándose y Satanás sigue trabajando para buscar almas y arrancárselas a Dios. Pero hay que decirle al Señor, envía tu Santo Espíritu y ayúdame a liberarme de estos espíritus inmundos. Porque Jesús vino a eso, a liberarnos. Jesús vino a sanarnos. Jesús vino a hacernos hombres nuevos, pero con su espíritu. Por eso debemos pedir siempre el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Qué debemos pedir? Espíritu de Dios en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, en mi vida y ayúdame a ser fiel a tu mandato. Amén.